Bueno, hoy vamos a ver la resolución del parcial, el tema 3, ¿sí? Como les había dicho, la estructura es la misma, ¿sí? Son las mismas consignas, solo que cambian los datos. Así que vamos a comenzar con el verdadero o falso. El primero dice, secante de pi sobre 3 es igual a 1/2. Lo primero que vamos a hacer es, a este pi sobre 3 lo vamos a tener que pasar a sexagesimal. Pi sabemos que es 180 grados, dividido 3 es igual a 60 grados. 60 grados. Muy bien. Entonces, la secante, ¿a qué es igual? ¿Sí? Secante de 60 grados, ¿a qué va a ser igual? Uno Ah, 1 sobre seno. secante, 1 sobre coseno. bien. 1 sobre coseno de 60 grados. Cuando hacen esto en la calculadora, ¿cuánto les da? Dos. Muy bien. Ay, no. ¿Sí? 1, o sea, nos quedaría 1 dividido coseno de 60, 1/2, o 0,5, entonces 1 dividido 0,5 dividido 1/2 nos va a dar 2. Por lo tanto, esto va a ser falso. Bueno, vamos con el inciso B. Si alfa pertenece al cuarto cuadrante, ¿sí? Ubíquense en el cuarto cuadrante, cotangente de alfa es mayor que 0, o sea, cotangente de alfa es positiva, ¿verdadero o falso? Falso. Muy bien. En el cuarto cuadrante solamente el coseno y la secante son positivas, todas las demás son negativas. Inciso C. El dominio de la función cotangente son todos los reales. Falso, muy bien. Su dominio no va a ser todos los reales porque hay valores para los cuales no existe la función, pero lo que sí va a ser todos los reales es su imagen. Bueno, vamos a el inciso D. Los vectores u y b son paralelos si y solo si u es igual a k por b y k pertenece a los reales menos el 0, ¿verdadero o falso? Bueno, en este caso es otra manera de hacerlo, ¿sí? De expresar vectores paralelos. No sé si esto se los dieron o no en clase. Pero, por ejemplo, si el vector u es 2, 3 y nosotros tenemos un vector b al cual lo multiplicamos por k, ¿sí? O por una constante que pertenece a los reales, y ese vector puede ser, por ejemplo, también así, sí, 2, 3. O sea, nosotros vamos a tener vectores paralelos dependiendo de los valores que tengan el k. El problema, y es que igual no sé si eso ya lo habrán cambiado o no, que k puede pertenecer a cualquier número real. Entonces, que k pertenezca a los reales menos al 0, o sea, sí tiene su sentido porque eso haría que el vector sea nulo, pero o sea, como les dije, sí tiene su sentido, pero en realidad por definiciones k pertenece a los reales. Yo lo voy a colocar como verdadero porque si k es igual a 0 tenemos el vector nulo, pero el vector nulo sí es perpendicular, es paralelo, perdón, a todos los vectores. Así que bueno, a lo mejor vamos a poner falso. Porque si k es igual a 0 vamos a obtener el vector nulo. Lo que sí no puede ser nulo es el vector b. O sea, el vector b no puede ser vector nulo, pero casi.
ver, vamos a el ejercicio número 2. Escribir en el recuadro la letra correspondiente a la respuesta correcta. Si seno de x es mayor que 0 y secante de x es menor que 0, entonces el cuadrante al que pertenece x es el segundo cuadrante. bien, a ver, vamos a verlo. Pero sí. ¿En qué cuadrantes el seno es positivo? Solamente en el primero. En el primero y el segundo. Muy bien. Entonces, el seno es positivo en el primero y en el segundo. Pero la secante, que tiene los mismos signos que el coseno, es positivo en el primero y negativo en el segundo. Entonces, está bien. La respuesta correcta va a ser el segundo. B. B. Muy bien. B. En el sistema sexagesimal y radial, la octava parte de un giro es... Bueno, ¿cómo vamos a calcular la octava parte de un giro? ¿Un octavo por 360? Perfecto. O también, así como decís Belén, 360 dividido 8 también está bien, ¿sí? ¿Cuánto da eso? Muy bien. 45. Vamos a hacer lo mismo, pero para 2pi, si no ustedes ya saben, regla de 3 simple, de todas formas ya todos sabemos a cuánto equivale 45 grados en radianes. Ocho y 2 se simplifican, acá me quedan 4, por lo tanto va a ser un cuarto de pi, o pi sobre 4, ¿sí? ¿Cuál va a ser entonces la opción correcta? Muy bien, chicas. La. Pasamos al siguiente inciso, el inciso C. Carla observa desde la parte superior de un edificio un automóvil estacionado enfrente con un ángulo de depresión de 50 grados. La distancia entre el edificio y el auto es de 23 metros. La altura del edificio donde está Carla es... Bueno, yo acá no pude llegar a ver cuál era la opción D, así que bueno, vamos a resolverlo. Si no es ninguna de estas, lo más probable es que sea la opción D. Vamos a graficar entonces. Tenemos el edificio, sabemos que aquí hay un automóvil, dice que Carla está desde la parte superior del edificio observando el automóvil, la distancia entre los dos es de 23 metros, o sea, la distancia entre el edificio y el automóvil es de 23 metros. Y también nos están dando de dato el ángulo de depresión. ¿Cuál es el ángulo de depresión? El que se forma entre la hipotenusa y la línea de horizonte perpendicular. visual. Ok, vamos a Horizontal. esta línea. Muy bien, perfecto. O sea que el ángulo de 50 grados está aquí. Que va a ser este de acá. Por ser ángulos alternos internos, corresponde a ese valor. Bien, nos piden calcular la altura del edificio. O sea que nuestra incógnita es esta. Para estos 50 grados, ¿a qué lado corresponde 23
metros. Al cateto adyacente. Muy bien. ¿A qué lado corresponde X, que es la altura del edificio? Cateto opuesto. Muy bien. Entonces, ¿qué función trigonométrica vamos a emplear? La tangente. Muy bien. Tangente de 50 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? No sabemos. Vamos a colocar X. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 23 centímetros. No, 23 metros. Bien. Despejamos X. X va a ser igual a tangente de 50 grados por 23 metros, porque el 23 pasa multiplicando. ¿Cuánto les da X? 27,41. Muy bien, Agustina. Muy bien, Cintia. 27,41 metros. Muy bien. Ok, entonces la respuesta correcta va a ser la respuesta C. Perfecto. Recuerden esto, ¿sí? Ángulo de elevación, ángulo de depresión es muy importante. Como les había dicho yo en la clase, a muchos chicos les enseñan que el ángulo de depresión es este y eso está mal. Este no es el ángulo de depresión, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Los dos ángulos congruentes con 124 son, ya como les había dicho a ustedes, lo que van a hacer es al ángulo que les dan, 124 grados, empezar a sumarle varias veces 360 grados hasta que lleguen a la opción correcta. Bueno, me dicen, o sea, ustedes intenten, también lo vamos a hacer restando y me dicen cuál es menos 360 y me dicen cuál es la opción correcta, ¿sí? Pueden comenzar sumando, pueden hacerlo restando, ya depende de ustedes. $1924, ok. Vamos a considerar acá varias hasta llegar a 1924 grados, ok. Y en cuanto a negativos, ok, la opción D, 956. Muy bien. O sea que la opción correcta va a ser entonces la opción D. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Bueno, tenemos los vectores 3, 2, el vector el vector B de componentes 3, 2 o par ordenado 3, 2 y el vector W como par ordenado 24, 16. Entonces son vectores paralelos del mismo sentido, perpendiculares, paralelos de igual sentido o vectores iguales. Vectores iguales queda descartado porque para que sean iguales sus componentes tienen que ser exactamente las mismas. Entonces vamos a comprobar primero que sean paralelos, después vamos a ver si son de igual sentido o de distinto sentido. ¿Cómo vamos a saber si dos vectores son paralelos? Si hacemos la razón de sus componentes nos tienen que dar el mismo número. Entonces, componente en X del vector B es 3
componente en X del vector W es 24. Si ustedes quieren hacer 24, o sea, W dividido B es lo mismo, ¿sí? Componente en Y del vector B dividido componente en Y del vector W. ¿Cuánto les da? Bueno, nos va a dar 1/8. Y acá también nos va a dar 1/8. Y como los dos tienen signo positivo, entonces sabemos que es porque tienen igual sentido. O sea, este es más, este es más, este es más y este es más, ¿sí? Recuerden esto, cuando nos está dando acá el signo más es porque los dos tenían que tener el mismo sentido, ya sean positivos o negativos, pero tenían que tener el mismo sentido. Si nos da menos es porque los dos tenían distintos sentidos. Por lo tanto va a ser la opción A, paralelos con el mismo sentido. Recuerden, para que sean perpendiculares, su producto escalar nos tiene que dar igual a 0. A ver, vamos con el ejercicio F. Los valores de X perteneciente de 0 grados a 360 que satisfacen la ecuación 1 dividido cotangente de X más 3 es igual a 2 son, bueno, vamos a resolver esta ecuación. Tenemos 1 sobre cotangente. ¿A qué es igual 1 sobre cotangente? A la tangente. Muy bien. Tangente de X. Voy a pasar el 3 que está sumando, lo voy a pasar restando. Nos queda entonces tangente de X igual a menos 1. ¿En qué cuadrantes la tangente es negativa? En el segundo y en el cuarto. Muy bien. En el segundo y en el cuarto. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros después buscar las respuestas correctas. Segundo y cuarto cuadrante. Muy bien, entonces continuamos resolviendo. Despejamos X y pasamos la tangente como arco tangente de menos 1. ¿Cuánto les da X? Menos 45. Bien, menos 45 grados. Lo estamos teniendo como un ángulo opuesto, negativo. Nosotros necesitamos tenerlos como ángulos positivos, ya que nos están pidiendo el intervalo de 0 a 360 grados. Entonces, bueno, vamos a graficar acá el eje. Vamos a dibujar los menos 45 grados. Recuerden que sentido antihorario toma ángulos positivos, sentido horario toma ángulos negativos. Así que el menos 45 está aquí. Bien. ¿Cómo lo pasamos a cuarto cuadrante? Acá sabemos que hay 360 grados. Acá tiene que ir restando. Entonces, la primera respuesta que vamos a tener va a ser en el cuarto cuadrante. ¿Y cómo vamos a obtener entonces ese resultado? 360. 315. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 315. Muy bien. 315. Ya tenemos la respuesta en el cuarto cuadrante. 315 grados. O sea que por ahora podría ser la opción B o si no N, ninguna de las anteriores. Vamos a
calcular entonces el ángulo en el segundo cuadrante. O sea, vamos a tener que extender esto. Ahí. Si esto es 45 grados, estos son 45 grados. Si nosotros sabemos que el ángulo está por arriba del 180, tenemos que restarlo. Por debajo del 180 se suma. O sea, en este sentido se resta si el ángulo está por... 135. Muy bien, 135. Muy bien, el x2 entonces va a ser igual a 180 grados menos 45 grados. Va a ser igual entonces a 135 grados. Perfecto, la primera es la respuesta en el cuarto cuadrante, la segunda es la respuesta en el segundo cuadrante. Entonces la opción correcta va a ser la opción B. En el caso de que ustedes no recuerden cómo pasar de los cuadrantes, ¿sí? Y acá a ustedes les salió menos 45, ya saben que esta no puede ser la respuesta, lo necesitamos como ángulo positivo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Decir, lo necesito en el segundo y el cuarto cuadrante. Esta opción es incorrecta porque está en el primero y el segundo. Esta opción puede ser correcta porque tengo segundo y cuarto. Entonces solamente van a verificar. Van a hacer tangente de, porque 1 sobre cotangente es tangente, entonces tangente de 135 grados más 3 debe ser igual a 2, ¿sí? Cuando hacen ustedes tangente 135 les da menos 1 más 3 igual a 2, entonces 2 es igual a 2. Perfecto. Y hacen tangente de 315 grados más 3 es igual a 2. Por lo tanto, tangente 315 es menos 1, más 3 es igual a 2, y 2 es igual a 2, ¿sí? También recuerden que está la opción de, como les dije, está la opción de verificar las respuestas, ¿sí? Entonces, despejando y sabiendo cuál va a ser, en qué cuadrante vamos a tener tangente, seno o coseno, ustedes pueden ir verificando las respuestas nada más, ¿sí? Pasamos al siguiente. El ejercicio número 3. Dice, escribir la respuesta correcta. Sean dos números positivos cuya suma es 123 y uno excede al otro en 29 unidades, entonces el número mayor es... Hay que formular la ecuación. Muy bien. ¿Cómo formulamos la ecuación? X más Y igual a 123. Perfecto. ¿Y la segunda? Y la segunda ecuación sería X igual a 29 más Y. Perfecto. También recuerden que podría haber sido X menos Y igual a 29, ¿sí? Pero después está bien, cualquiera de las opciones está perfecto. Bueno, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Eligen ustedes el método que sea más sencillo para ustedes. Pero así como está esto, no podemos ocupar determinantes ni reducción de sumas y restas. Necesitamos sí o sí llevarlo al otro miembro y recién poder resolverlo. Así que este método es idea, así como está, ¿sí? Obvio, nosotros podemos pasar el I al otro miembro y ya trabajar con determinantes tranquilamente. Lo que voy a hacer es, como ya tengo despejado de acá el X de la segunda ecuación, lo voy a reemplazar en la primera. X más Y es igual a 123. Me dicen, chicos, si voy muy rápido, porque yo creo que vamos bien. Ya estamos casi a mitad de parcial y nos queda mucho tiempo todavía. Así que voy a tratar de ir un poquito más lento, si no. Reemplazamos el X, 29 más Y,
igual a 123, despejamos el i, y tenemos 123 menos 29. 123 menos 29. 94. Bien, y vale 94. Entonces ahora vamos a despejar x, o a calcular x. X es igual a 29 más y. Entonces, ¿qué valor tiene x si y vale 94? Ya si no te falta una i. Ay, sí, disculpen. Sí, me parecía muy grande el 94. Acá sería, me faltó acá otra i, más i. O sea que acá son 2i. Y ahora sí hay que dividir, perdón, disculpen chicos, dividido 2. 47. Muy bien. Entonces acá era 47 y 76, ok. X vale 76, perfecto. Entonces el número mayor es 76, mientras que el menor es 47. Bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Sean los vectores u igual a menos 5i más 11j y el vector b como par ordenado menos 2, 8. Entonces u más 3 por b es igual a... Entonces vamos a pasar el vector u a su forma cartesiana. ¿A cuánto sería igual el vector u en forma cartesiana? A menos 5, 5, 11. Perfecto. Menos 5, 11. Entonces ahora sí vamos a hacer u más 3 por b igual a menos 5, 11 más 3 por el vector b, que es menos 2, 8. Si hacemos separación de términos, tenemos que resolver esto primero. Entonces bajamos el menos 5, 11 y bajamos el más y hacemos 3 por menos 2, 8. ¿Cuánto da ese nuevo vector? menos 6 y 24. Muy bien, menos 6, 24. Ahora vamos a hacer la suma de vectores, ¿sí? Sabiendo que es componente en x con componente en x, componente en y con componente en y. Entonces menos 5 más por menos 6, pasamos a la componente en y, 11 más 24. ¿A cuánto va a ser igual? Menos 11 y 35. Muy bien. Menos 11, 35. Perfecto. Pasamos al siguiente ejercicio. En un triángulo ABC, rectángulo en B, triángulo ABC, rectángulo en B, el lado AB mide 7 centímetros, el lado BC mide 24 centímetros, entonces tangente de A es igual a
Vamos a dibujar el triángulo. Nos dice que es un triángulo rectángulo. Nos dice que es rectángulo en B. Entonces, ¿qué letra coloco aquí? ¿Cuál sería ese vértice? B. D, muy bien. Y ahora ustedes eligen dónde colocar A y C. Como nos están pidiendo la tangente de A, nos conviene colocar aquí A para que sea más sencillo de verlo y aquí C. ¿Sí? Pero podría haber colocado acá A y acá C indistintamente. Lo primordial era saber que B era el ángulo recto. Bueno, nos dice que el lado AB mide 7 centímetros. El lado AB mide 7 centímetros. Y el lado BC mide 24 centímetros. Entonces, tangente del ángulo A, o sea, tangente de A, va a ser igual a ¿cuánto? Tangente de A, ¿podemos? Cateto, ¿Sí? cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ok, ahora me dicen cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. 7 centímetros el cateto adyacente y 24 el cateto opuesto. Bien. ¿Por qué es esto? Porque quizás nos pedían otra función trigonométrica que involucrara la hipotenusa, entonces quizás no había que calcular tangente de A todavía, ¿sí? Y este era cateto opuesto. Muy bien. Entonces sí podemos calcular directamente la tangente del ángulo. Entonces, tangente de A me dijeron que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 24. Bien. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 7. Muy bien, Neyen. 7 centímetros. Bien, centímetros con centímetros se van. Así que tangente de A es igual a ¿cuánto? Pueden dejarlo así como está, 24 sobre 7, dejarlo como 24 séptimos, o si quieren lo dejan en números decimales, eso ya va a depender de ustedes. 3,42 da el número decimal. Bueno, 3,42 números decimales, y si no, como les dije, lo dejan tal y como está, como 24 séptimos, porque no se puede simplificar, ¿sí? Bien. Si acá nos hubiesen pedido, no sé, seno de A, ustedes lo que tendrían que haber hecho era calcular A y luego es hacer seno de A, ¿sí? Bueno. Pasamos al inciso D. Si secante de X es igual a 10 sextos y X pertenece al cuarto cuadrante, entonces seno de X es igual a acá vamos a volver a escribir, secante de X es igual a 10 sextos. La secante, ¿cómo la vamos a escribir? 1 sobre seno. 1 sobre coseno. Bien. Cintia, ¿usted dio otro valor? ¿El ejercicio anterior te dio otro valor? Estate atento con eso, ¿sí? Siempre estate atenta con eso. Como digo, si vos lo haces al revés del triángulo, no importa. O sea, lo que es cateto adyacente va a seguir siendo cateto adyacente, pero va a estar en otro lado. O sea, a ver, lo voy a volver a hacer para que vean que les va a quedar lo mismo.
Entonces lo que vamos a hacer es cambiar vamos a cambiar. Ella cambió la A por la C y entonces ahí los valores cambiaron. Y ahí le quedaba 7 sobre 24 y por eso le da 0,29. Claro, pero de todas formas, no importa dónde vos ubiques A o B, de todas formas, te tienen que dar lo mismo, porque acá nos está dando los lados AB. O sea, el lado AB mide 7 centímetros, o sea que los 7 centímetros van a quedar aquí. Y BC, que son los 24 centímetros, van a quedar acá. Y como a vos te están pidiendo el ángulo A, es este. Entonces, este va a seguir siendo su cateto adyacente y este va a seguir siendo su cateto opuesto. ¿No será que su calculadora está en radianes? No, ella lo hizo de esa manera, o sea, es como que cambió los catetos y por eso le dio el resultado así. Así que ustedes acá yo sí les recomiendo, porque el siguiente parcial que vamos a ver no les piden la tangente del ángulo A, sino les están pidiendo del ángulo C. Así que es importante donde ustedes ubican, pero acá se guían, ¿sí? Con esto le dice lado AB. Entonces lado AB es esto. Si ustedes lo colocaron de esta forma, el lado AB es este. El lado BC es este y de esta forma es este. Pero como nos piden el ángulo A, ¿sí? Para el ángulo A este es su cateto adyacente y este es su cateto opuesto. Para el ángulo A, este es su cateto adyacente y este es su cateto opuesto. No importa cómo ustedes ubiquen los vértices, si ustedes colocan bien los datos y ubican bien el ángulo y su cateto adyacente y cateto opuesto, les va a dar lo mismo. No importa la ubicación de los vértices. Si ustedes respetan tal cual esto, les va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso yo les había dicho que es lo mismo colocar acá A o C, pero es mucho más fácil colocar en la base el ángulo agudo que nosotros necesitamos calcular, porque es mucho más fácil ver lo que es su cateto opuesto y lo que es su cateto adyacente. Acá también es lo mismo, o sea, tendríamos que ubicar la hipotenusa, luego el cateto opuesto, entonces este va a ser su cateto adyacente. Pero así, como les digo, es más fácil porque nosotros sabemos que la base es el adyacente, la altura es el opuesto. Bueno, continuamos. Entonces aquí, me dijeron que a la secante le van a expresar como el coseno. Como son funciones recíprocas, ¿sí? Va a ser 1 dividido coseno de x. Eso es igual a 10 sextos. Vamos a invertir, porque necesitamos que el coseno esté en el numerador. Entonces nos queda coseno de x. Y del otro lado también vamos a invertir, o sea que nos queda 6 sobre 10. Bueno, despejamos el x, va a ser igual a arco coseno de 6 décimos. De 6 décimos. O sea, o 0,5 igual a 53. Ok, x1 nos va a dar 53, ¿cuánto? Coma 13. Ok, 53,13 grados. Pero es el ángulo que nosotros necesitamos. No. No, nos están pidiendo en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Recuerden que yo esto les enseñé a hacerlo de dos formas. Uno es viendo el signo, o sea, uno es trabajando con este ángulo, pero luego teniendo en cuenta el signo. Esa es una forma. La otra forma es encontrar el verdadero ángulo. Nosotros lo que vamos a hacer es encontrar el verdadero ángulo. Si yo tengo un ángulo en el primer cuadrante y lo necesito en el cuarto cuadrante, ¿qué hacemos? 360 grados menos mi ángulo del primer cuadrante.
¿Cuánto es igual ese? $324, Coma. mm, 87. ¿A todos les sale 324? A mí me sale 306,87. Ok, ahora sí. 306,87, ¿sí? Es 360 menos 53,13 grados. Bien, y ahora sí vamos a hacer el seno de ese ángulo, porque a nosotros nos piden calcular el seno de ese ángulo. Entonces, seno de 306,87 grados, ¿a cuánto es igual? A menos 0,79. Y eso menos 0,79, ¿a qué se aproxima? A 1. Mm, Va, a 80. Muy bien, 80. Lo que pasa es que este ángulo es aproximado. Claro. Entonces acá les va a dar así, ¿sí? Ahora vamos a hacer la otra forma, ¿sí? Bueno, acá vamos a colocar el menos 0,80. ¿Cuál era la otra forma si ustedes no se acordaban de cómo pasar del primero al cuarto cuadrante, ¿sí? ¿Qué podemos hacer si no me acuerdo de eso? Voy a trabajar con este ángulo. Trabajo con eso. Calculo el seno de ese ángulo. Seno de 53,13 grados. ¿Cuánto les da eso? Eh, 0,79, 0,80. Bien, 0,80. Pero en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene que tener el seno? Negativo. Negativo. En el cuarto cuadrante el seno es negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, seno de x va a ser igual a menos 0,80. ¿Sí? Eso es todo. Si ustedes no se acuerdan cómo pasar de un cuadrante al otro, lo que van a hacer es, con el ángulo que les den, no importa si les dio positivo o negativo, no importa, ustedes calculen la función que les piden, pero luego dicen, a ver, en este cuadrante, ¿qué signo tiene esta función? Y solo le colocan el signo, ¿sí? Esta es la otra forma de hacerlo, teniendo en cuenta solamente el signo, para que ustedes también se ahorren tiempo y no busquen el verdadero ángulo. Entonces, esta es la manera, sería, bueno, la manera correcta. Y esta es también una manera dentro de todo correcta, porque estamos haciendo uso de las relaciones de los ángulos en los diferentes cuadrantes. Vamos con el último. Punto número 4. Nos dice relacionar. Tenemos acá dos pares de ángulos, ¿sí? O sea, en cada inciso tenemos dos pares de ángulos y tenemos que indicar si son suplementarios, difieren en pi sobre 2, o sea 90 grados, son complementarios o difieren en pi, es decir, en 180 grados. Para eso necesitamos llevar todos los ángulos a sexagesimal. Entonces vamos a llevar el primer ángulo a sexagesimal. Me dictan y vamos viendo qué relación tienen. ¿Sí? Tenemos 1/30 por pi, y pi es lo mismo que 180 grados. Igual a 6. Muy bien. 6 grados. Entonces, 84 y 6 grados. Ese complementario. Perfecto, son complementarios. La suma de los dos nos da 90. Inciso A, perfecto. Vamos con el siguiente. 11/45 de pi y 136. 44 grados. Muy
bien. 44 grados. Ese es suplementario. Muy bien, la suma de los dos me da 180 grados. ¿Sí? 44 más 136 nos da 180 grados, por lo tanto van a ser suplementarios. El C, 5 novenos de pi y 14 novenos de pi. Esto se lo puede hacer sin necesidad de pasarlo a sexagesimal. Ese difieren en pi sobre 2. ¿Están seguros? Ah, difieren en pi. Difieren en pi. ¿Cómo van a hacerlo ustedes? Bueno, o lo pasan a sexagesimal, ¿sí? Esa es una manera, o directamente, como los dos ya están en radianes, van a hacer no con el pi, sino con 14 novenos menos, porque solamente nos quedan los dos de difieren. Entonces 14 novenos menos 5 novenos, lo hago acá si no, 14 novenos menos 5 novenos, eso es igual a 9 novenos. 9 novenos es lo mismo que 1. Si nosotros le agregamos el pi, y lo mismo con el pi, sigue quedando pi, o sea que acá nos va a quedar pi, entonces acá nos queda pi. Entonces difieren en pi. Y si no, lo otro que ustedes van a hacer es lo pasan a sexagesimal, ambos, y cuando hacen la diferencia, porque no nos queda más que esas dos opciones, les va a quedar la diferencia de 180 grados. Por lo tanto va a ser este el inciso C, y por descarte ya sabemos que van a quedar en difieren en pi sobre 2. Pero de todas formas lo vamos a calcular. 3/20 de pi, ¿a cuánto equivale? 27. 27, ok. ¿Y qué relación nos queda entonces? Hacemos 117 menos 27, nos da 90, ¿sí? 117 menos 27 nos da 90 grados. Por eso es que difieren en pi sobre 2. Pi sobre 2, 90 grados. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Ok. Ninguna duda, ok. Bueno, vamos entonces a continuar con la resolución de... Jessy, este parcial de qué tema era? Este era el tema 3. Ah, bueno. Ahora vamos a hacer el tema 1, que fue el último que nos compartieron. Pero antes que nada, bueno, vamos a continuar con la resolución, ahora sí, del parcial del tema 1.